Es hora de hablar, el podcast con Pedro Mayor Martínez. Esta noche con nosotros, Antonio Bertolucci. Se recibió de abogado con distinción, obteniendo nota máxima en su disertación de tesis en Brasil, en la Facultad de Educación Superior del Paraná. Fue aprobado en el examen de la Orden de Abogados del Brasil, posgraduado en Derechos Humanos, posgraduado en Ciencias Criminales, posgraduado en Derecho Penal Económico con especialización en Práctica Procesal Penal. En Curitiba, trabajó en varios estudios jurídicos, en el sector privado y en el servicio público, como el Tribunal de Justicia Estadual, Tribunal de Justicia Federal y en la Policía Civil. Preocupado por la desigualdad social y la injusticia, decidió fundar su propio escritorio de abogacía, donde realizó más de 100 procesos pro bono para personas de escasos recursos. En diciembre del 2021, en viaje al Paraguay, decidió junto a su padre volver al país de forma a ayudar en la lucha por los derechos sociales de las personas menos favorecidas. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo te va, Pedro? ¿Cómo Gracias andamos? Un gusto estar aquí contigo. Gracias por recibirme y gracias por la invitación, ¿verdad? Por favor, tenemos que hacerte este intercambio de opiniones. Tenemos muchas cosas para hablar, tenemos un país para levantar. Entonces, no tenemos que perder tiempo. Este es el momento, Antonio. Claro. Formamos un poco esta línea que tanto necesita la gente, que en parte viene un poco de la necesidad también de escuchar. Pero estamos escuchando mucho, la idea es escucharte, la idea es que me escuches, que la gente nos escuche, pero también la contrapartida de eso es que es hora de hablar. Claro. Es un poco el título de este podcast que queremos desarrollarlo contigo y a ver qué vamos sacando en el contexto de lo que nos interesa a nosotros, temas jurídicos, temas penitenciarios, temas de seguridad. Hay tanto por decir sobre eso. Hay muchísimas cosas de lo que podemos hablar. Bueno, lo importante es, ¿verdad?, que desde el punto de vista que nosotros vamos a abordar, ¿verdad?, vos de la Cámara de Senadores y yo de la Cámara de Diputados por Asunción, ¿verdad?, eso es lo que tenemos que hacer que la gente entienda, ¿verdad?, que nuestra alianza tiene opciones para renovar el Congreso, no solamente opciones para la vicepresidencia, y sí para renovar el Congreso, para que nosotros podamos trabajar de una forma más orgánica en las cosas que realmente importan, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros hablamos de la falta de voluntad política. ¿Y dónde surge esa falta de voluntad política? La falta de voluntad política surge justamente en el Congreso, porque existen tantas divergencias de ideas entre las personas que muchos proyectos y muchas acciones donde se traban justamente en el Congreso Nacional. Y es ahí donde, Pedro, nosotros tenemos que ponernos la camiseta, sudar bastante y trabajar. Claro, fíjate vos la crítica que recibe el Congreso hoy. Tenemos un Congreso con personas que, si bien responden al modelo democrático de elección, la gente elige a sus representantes, nos damos cuenta que los que hoy representan a ese pueblo que los eligió no son capaces de articular políticas públicas que realmente satisfagan las necesidades de la gente. Y estamos observando cómo finalmente vemos un nivel de corrupción bastante alto desarrollado en decisiones que se toman, que es un poco el abordaje que también me interesa a mí, porque yo finalmente como línea, como bandera en el Congreso, y creo que es la que también vamos a suscribir muchos, liderando la línea con Katia en ese sentido, la alianza tiene clara la idea de interceptar la ruta de la impunidad. No podemos continuar con normativas que están siendo armadas por un componente político para generar la impunidad, para evitar las investigaciones, para debilitar el sistema de justicia y con eso granjearse, por supuesto, las grandes... Claro, llevarse un pedazo de la torta. Por supuesto, ¿verdad? Pedro, mira, yo te digo una cosa, es interesante, pero a partir del momento que nosotros hablamos de un esquema de corrupción tan grande y tan orgánico, porque la corrupción en el Paraguay, infelizmente, se tornó algo orgánico, organizado, hace parte ya de un sistema estructurado, y eso nosotros queremos romper a través de la Alianza Encuentro Nacional. Entonces, cuando nosotros hablamos de una democracia, por más de que las personas que están en el Congreso hoy fueron electas por un sistema democrático anterior, pero cuando ese sistema
está permeado de tanta corrupción, ahí yo me cuestiono si realmente es democrático o no. Porque no representa al pueblo. No representa muchas veces la mayoría, porque la corrupción en el periodo legislativo comienza en las elecciones. Claro. Entonces ahí ya nos cuestionamos, ¿realmente era un sistema democrático? Ahora yo creo que tenemos un sistema mucho mejor, porque te van a votar a vos, Pedro, no van a votar solamente la lista del Encuentro Nacional, de la Alianza Encuentro Nacional, perdón, van a votar a vos, así como me van a votar a mí. Antiguamente se le colocaba a Caleb Alaverna en primer lugar y a los otros entraban. Claro, bueno, fíjate un artículo de entonces Mengo. No había representación. Claro, el artículo de Mengo Boxia justamente hacía referencia en parte a un modelo cautivo, a un modelo clientelista, clientelar, un modelo prebendario, y por eso explica Mengo algo que realmente resulta llamativo en toda la región, ¿verdad? Cómo el Partido Colorado todavía sigue marcando pautas en este sentido. Pues es claro que el Partido Colorado marca pautas porque tiene secuestrado a más de la mitad de sus votos, ¿verdad? Que son 2 millones y algo de votos que tienen, entre comillas, entre sus afiliados, pero tiene un voto cautivo, representa 30% de la población paraguaya, son 2.500.000. Y el voto cautivo clientelar es el que obliga, mantiene un estado de cosas ¿Cuántos que funcionarios deprime. públicos tenemos? Claro, y ese es el punto. ¿Cuántos funcionarios? Y de esos funcionarios públicos, ¿cuántos son colorados? ¿Y cuántos le deben el puesto de trabajo a alguien? ¿Y cuántos de ellos van a votar por el Partido Colorado porque no quieren perder su empleo? ¿Qué ofrecemos nosotros como alternativa? Porque tenemos que romper un estilo al que está acostumbrado este pueblo. Este pueblo también, en el fondo, le gusta votar por lo mismo porque cree que no tiene opciones. Cree que si no vota por lo mismo, su pequeño sueldo, el pequeño goteo, que llamo yo goteo, de la riqueza que tiene este país, de la cual nuestros ciudadanos pueden participar, pero de una manera mucho más activa, pero mucho más beneficiosa para ellos mismos. Un sistema de salud, un sistema de educación integral. Y lo que hemos visto en la pandemia, por Dios santo. No, eso es. Yo tengo inclusive un proyecto de ley que habla sobre la educación, pero eso vamos a hablar un poquitito después, porque me interesa esto que estamos hablando justamente del modelo clientelista y de que la gente no tiene miedo de perder lo poco que tiene. Eso es algo natural en cualquier ser humano. Nadie quiere perder lo poco que tiene, ¿verdad? Entonces la gente tiene que entender de que nosotros como alianza no venimos a quitarle nada a nadie. Al contrario, venimos a mejorar lo poco que tienen para que tengan más, para que puedan tener más oportunidades. Porque hoy, por ejemplo, la persona que está dentro del funcionarismo público no tiene perspectiva, no tiene planes de carrera. Ellos están con su sueldo y es ese su sueldo y ellos buscan simplemente jubilarse. Algunas personas con 2 millones, 2 millones y medio de guaraníes por mes. Y jubilarse con eso, o sea, mantener una vejez con eso es imposible. En un país donde sabemos que el precio de la nafta hoy está 10.000 guaraníes prácticamente. Increíble. Entonces es algo completamente loco pensar en eso. Y ahí cuando hablamos de todo ese tipo de situaciones, vemos, bueno, la corrupción, existe muchísima corrupción. Y ahí yo te digo una cosa, en todos los países latinoamericanos y del mundo hay corrupción. Aquí puede ser que haya más, pero en todos hay corrupción. ¿Qué haríamos nosotros de diferente? O sea, ¿por qué nuestra corrupción es diferente a la corrupción de otros lugares? Por la impunidad, como vos estabas diciendo. Porque lógicamente el modelo de justicia que nosotros tenemos no proporciona la investigación, no proporciona que los casos penales, ¿verdad?, de corrupción sean eficientes. Si vos te pones a pensar, por ejemplo, Brasil tiene un sistema que, por más de que también tenga un sistema corrupto en muchos aspectos, tiene un sistema donde la persona que está siendo procesada por corrupción no puede concurrir a un cargo político. No puede elegirse, ¿verdad?
Lógico, después ahí podemos decir, bueno, pero el principio de la presunción de inocencia, ¿verdad? Todavía no hay una condena y demás cosas. Bueno, nosotros sabemos que todas las garantías fundamentales, todos los derechos fundamentales, ellos son relativos, ¿verdad? Entonces tenemos por un lado los derechos individuales y tenemos por el otro lado el derecho colectivo. Entonces se protege el derecho colectivo a la idoneidad de la persona que está concurriendo a un cargo electivo. Porque eso es mucho más peligroso en ese momento, ¿verdad?, que el derecho individual de la persona. Cuando la persona eventualmente tiene, bueno, fue sobreseída o demás cosas, bueno, perfecto, puede concurrir a las elecciones, pero durante el transcurso del proceso, no. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso allá? Porque vamos a suponer que yo estoy siendo procesado criminalmente por corrupción. Soy electo. A partir del momento que soy electo, yo tengo un foro privilegiado. La justicia no me puede tocar más. Entonces, solamente después de que termine mi mandato, yo voy a poder, de vuelta, continuar con la acción penal. Entonces, eso es lo que proporciona, además de, lógicamente, toda la presión que estas personas ejercen sobre los jueces y sobre el Poder Judicial. Claro. Eso es algo que te... Claro. ¿Cómo investigo a mi jefe? ¿Verdad? Porque si permitiésemos que la persona que está ya sospechada e investigada por corrupción acceda a un cargo público que tiene un nivel de incidencia, sobre todo si hablamos de senadores, diputados, presidente de la República, es indudable que el esquema y la corporación, ya hablo de corporación, hablo de iguales que pertenecen al mismo nivel de importancia de quien está afectado por la corrupción, por supuesto que toda esa corporación va a apostar por mantener en el poder y que nada lo afecte. O sea, hablar de juicio político para un candidato cuando ya llegó al cargo, un presidente de la República, si el esquema corporativo lo protege, va a ser un poco complicado. Pero claro, de cualquier manera, Brasil tiene un sistema eficiente. Debemos recordar que Brasil también tiene policía federal, tiene policías estaduales. Nosotros, inclusive, para investigar, deberíamos potenciar un ministerio público que hoy lo que la ciudadanía observa del ministerio público es que es un ministerio público cautivo. Primero porque es elegido por el presidente saliente. Y lo que la gente observa es que el presidente saliente elige a un candidato a fiscal general del Estado que podría proteger las espaldas de todo el equipo saliente. Fue lo que pasó en el último gobierno. Claro. Fue lo que pasó en el último gobierno. Pero, ¿sabes que si nosotros nos ponemos a pensar, yo inclusive estuve hablando la otra vez con Antonio, que estaba aquí, que me recibió cuando llegué acá. Está trabajando contigo ahora. Y él me dice, no, vos sos un poco radical. Me dice, sí, en algunas cosas yo soy radical. Yo, por ejemplo, mantengo que el jurado de enjuiciamiento de magistrados y el Consejo de la Magistratura no deberían existir. Son los principales núcleos de corrupción en la composición del Poder Judicial. Es ahí donde se origina toda la corrupción del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque una vez, yo me acuerdo, yo viví como, a lo mejor no te comenté, pero yo viví 20 años en el Brasil. Yo me recibí de abogado en el Brasil, soy abogado en el Brasil, ahora también en Paraguay, y ejercí en el Brasil durante muchos años, ¿verdad? 10 años realmente. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, cómo es el sistema brasileño y cómo es el sistema paraguayo y hacemos una comparación, nos damos cuenta que esos dos órganos son terribles. Una vez yo vine a dar una conferencia aquí en creo que era Universidad Pacífico y la UTIC y la Nacional. Ahora vine a hablar justamente de garantías fundamentales y estaba una jueza, no me acuerdo qué jueza era, ¿verdad? Y estábamos hablando justamente de las garantías de los jueces. ¿Qué garantías tienen los jueces acá en Paraguay? Ninguna garantía no tienen los jueces. Ninguna garantía. Infelizmente, 25 años en el Poder Judicial, ¿verdad? 27 años en el Poder Judicial. No tienen ninguna garantía para poder juzgar realmente como deberían, ¿verdad? Ahí, esa jueza me dice, yo le digo, bueno, yo creo que tenemos que protegerle más a los jueces. Tenemos que proteger más para que puedan realmente decidir conforme
conforme el libre convencimiento. Sí, ¿verdad? sí. Porque la injerencia política va a venir de todos lados. Y la Claro. injerencia política está principalmente en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Sí, es importante eso Antonio. Y este tipo de decisiones son las que siempre hablamos que en política, cuando concierne un tema a las personas, pues esas personas tienen que involucrarse con nosotros, que es lo que tenemos que hacer. Puertas abiertas en el Congreso, Claro. porque decidir a veces en compartimientos estancos, dentro de una línea ideológica o personalista, con una visión muy individualista, que es lo que pasó muchas veces, ¿verdad? El legislativo legisla entre unos cuantos. Sí. Nosotros la política tiene que ser plantear los diseños de modelos exitosos en el país, proteger el sistema de justicia. Y para proteger el sistema de justicia yo apuesto siempre en blindar a los jueces. Pero ¿cómo se blinda a los jueces? La Corte Suprema de Justicia tiene mucho acá de incidencia en la protección también de jueces. Y por supuesto, en desmarcarse y en sacar del sistema a los malos jueces. Porque tampoco podemos decir que no hay malos jueces. Hay malos jueces, hay malos fiscales, pero hay muchos jueces buenos y muchos fiscales buenos. ¿Cómo protegemos el buen trabajo? Acá hay que hacer lo que en algunos países llaman, por ejemplo, fallos plenarios. Los fallos plenarios reúnen a todos los miembros de las cámaras de apelación, a algunos selectos de personas, de abogados, de colegios de abogados, a jueces connotados, y se analizan problemas que se dan a nivel de país, que generan contradicción. Cuando la Corte incide en fallos plenarios, que son fallos declarativos, que no hay un conflicto que motiva la decisión de la Corte saca 5 o 6 conflictos que generan fallos contradictorios. Porque en este país los abogados tienen que ir con un código para cada circunscripción judicial. Sí. Porque la interpretación es diversa. Claro. Si la Corte envía un mensaje No unificado... hay una unificación de jurisprudencia. Claro, si la Corte envía una guía, Sí. los jueces están más seguros porque la Corte protege con sus decisiones. Exactamente. Pero esas decisiones de la Corte son consensuadas, son dialogadas en un alto nivel. Pedro, eso en Brasil se llama súmulas, ¿verdad? Son las súmulas. Así como, como el árbitro de fútbol que hace Claro. su súmula, ¿verdad? Cuando después de un partido. Y existen dos tipos de súmulas en el Brasil. Una que es la súmula vinculante y la otra que se llama solamente súmula, que es apenas de orientación, ¿verdad? Pero ninguna decisión judicial puede ir contra una súmula vinculante. O sea que la súmula vinculante es la unificación jurisprudencial a la cual se llega a través de todos los jueces del Supremo, ¿verdad? Bueno, todos los jueces decimos, del Supremo decimos, esto es lo que hay que decidir en casos análogos a esto, ¿verdad? Entonces, el juez no puede salir de esto. Acá, si sale de esto, su decisión infelizmente es ilegal. Y después tenés, lógicamente, las otras súmulas que son solamente orientaciones, pero muy difícil que los jueces vayan contra las súmulas porque saben que una vez que llegue a instancias superiores, su decisión no va a ser reformada. Claro, me gusta más eso de súmula nada más, porque se cuestiona mucho si existiera, aunque también se debate sobre eso. Por eso es importante que los abogados que nos puedan escuchar también hagan el seguimiento y un poco tomen lo que son los teléfonos Claro. inteligentes y rastreen y busquen Denle un este término Google. de súmula. Para mí, yo la primera vez que escucho el término súmula, sí, más bien lo conozco en el término de fallos plenarios, que son más bien orientativos, claro, para proteger un poco también la independencia judicial, ¿verdad? Porque un juez debe ser libre y debe resolver conforme a la ley y a su conciencia. Sí, las súmulas vinculantes normalmente inciden sobre orientaciones constitucionales, donde en varias oportunidades se discute la constitucionalidad o no de alguna determinada cuestión o algo por el estilo. Entonces, la Corte dice no. En esta situación constitucional se tiene que entender de esta manera, ¿verdad? Porque, queriendo o no, la Corte Suprema es el custodio de la Constitución. Totalmente. Lógico, todos los jueces, pero principalmente la Corte Suprema. Entonces, cabe a ellos interpretar, digamos así, como decía mi papá, ¿verdad?
La Corte Suprema tiene la prerrogativa de ser los últimos, de ser los últimos a errar, ¿verdad? Eso decía mi papá, que por cierto, como siempre te comento, ¿verdad? Una de las pocas figuras jurídicas y principalmente jueces a quien él respetaba realmente era Jo, ¿verdad? Y la otra vez hablando con mi hermana, que también es abogada, me dice, no, Pedro es excelente, un señor, y todo el respeto, mira, de mi familia siempre contigo, ¿verdad? A lo mejor tu audiencia no sabe, pero mi papá también fue abogado durante muchos años, durante toda su vida realmente, ¿verdad? Falleció hace poco tiempo, ¿verdad? Pero él era un poco controversial, ¿verdad? Él tenía unas ideas y a veces unos enfrentamientos y unos embates muy enérgicos, ¿verdad? Él era una persona bastante, bueno, pero también por toda su trayectoria, ¿verdad? Y en fin, todo lo que él también pasó en la época de la dictadura. Él estuvo en el comité de iglesias y, bueno, fue torturado por defender presos políticos. Defendió más de 1000 presos políticos en la época de la dictadura, ¿verdad? Entonces yo también vengo con esa carga emocional, así de repente un poco, no, con esa sed de justicia, ¿verdad? Y llego al Paraguay después de mucho tiempo y digo, no, aquí tenemos que hacer algo para ayudar a este país. Claro. Fíjate que mencionaste un tema de constitucionalidad y el grave problema, eso lo saben los abogados, el grave problema sobre las inconstitucionalidades contra leyes. La Constitución dice que los 3 poderes del Estado tienen que coordinar, controlarse mutuamente. Y coordinar esos esfuerzos significa que si la Corte Suprema de Justicia determina su sala constitucional, y a veces en la sala ampliada, los 9 ministros resuelven que una ley, un artículo de una ley es inconstitucional. ¿Por qué el legislativo, cuando ya recibe un mensaje de la Corte Suprema, sea de la sala constitucional o la sala ampliada, no modifica la ley? ¿Por qué el pobre ciudadano tiene que, en este país, tener que volver a plantear y repetir una acción de inconstitucionalidad y someterlo al proceso kafkiano que implica nuevamente una acción de inconstitucionalidad? ¿Qué pasa con el legislativo ahí? Y esa es una falta de respeto, claro que muy sí, grande a la gente, ¿verdad? Y yo te digo más, no solamente del Poder Legislativo, del propio Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el Justus Legis, o sea, él es el custodio de la ley en teoría. Entonces, el Ministerio Público tiene la posibilidad de ingresar con una inconstitucionalidad en determinados momentos o aspectos, lógicamente, ¿verdad? Pero tampoco lo hace. Deja nomás que a aquel que le está perjudicando. Porque yo me voy a meter. Y eso es mucho del ¿sabes qué? Vamos a dejar nomás así, porque así está funcionando más o menos, pero funciona. Pero me preocupa lo siguiente, Antonio. Me preocupa que dentro de la corporación política pareciera ser que hay que dar y proteger a ciertos abogados que forman parte del equipo. Porque si no, no se entiende por qué el legislativo no tiene que abrogar o derogar un artículo. Claro, abrogar la ley. No podemos. La constitucionalidad es los ergaones. Los dictámenes dentro del propio Poder Legislativo son un horror. Pero entonces, ¿a quién representa el legislativo hoy actualmente? ¿Por qué este legislativo se comporta así? Este legislativo no le representa a nadie. Principalmente porque ya nos vamos luego, partimos del principio de que fueron electos en aquel sistema de listas sábanas donde a uno de 45 senadores, ¿verdad? A uno de cada lista nomás se le votó. Los otros entraron porque estaban atrás de él nomás. Entonces no le representan absolutamente a nadie. Es más, ellos son usurpadores de la voluntad del pueblo paraguayo. Nada más que eso. Y eso es muy grave. Yo creo que a partir de la próxima legislatura vamos a tener un Congreso mucho más representativo. Y creo que mucho mejor. Si miramos la lista de la gente, inclusive en diferentes partidos vemos hoy muchas opciones muy interesantes. Nuestra lista es espectacular. No, nuestra lista es espectacular. Y una cosa que a mí me preocupa, ¿verdad? Hablando con algunas personas de, digamos así, de la vieja
escuela política, te dicen, no, pero lo que pasa es que cambiar puede ser peor. Porque vos no sabés quién te puede venir después, ¿verdad? Entonces yo le digo le dije a esa persona y le digo a todo el mundo, no hay que temerle al cambio, hay que tener miedo de que las cosas nunca cambien. Eso sí hay que tener miedo. Al cambio nosotros no le podemos tener miedo. Si viene algo peor, por lo menos vamos a aprender con algo diferente y vamos a tener después la oportunidad de cambiar de vuelta. Porque los errores son para eso, los errores son para que nosotros aprendamos y no para que nosotros insistamos en ellos. El pueblo paraguayo tiene que aprender del error, de elegir siempre a las mismas personas y esperar que el resultado sea diferente. Eso nunca va a pasar. Esa es la reflexión que tenemos que enviarle a ellos. Nosotros tenemos una lógica matemática donde nos dice claramente, una misma operación no va a tener nunca un resultado diferente. La operación tiene que cambiar. Entonces es por eso que ahora como Alianza Encuentro Nacional nosotros le proponemos eso a la gente. Nosotros somos una nueva fórmula. Y esta nueva fórmula no va a traer el mismo resultado que todas las otras fórmulas anteriores. Pero es importante eso que mencionas. Primero, no solo porque lo digamos nosotros. Creo que lo importante que hoy está presentando la lista Encuentro Nacional, la Alianza Encuentro Nacional, es el perfil de los candidatos, es la trayectoria de los candidatos. Un alto porcentaje de los candidatos que hoy presenta la lista Alianza Encuentro Nacional no tienen una vida política anterior. Sí. Venimos con antecedentes totalmente limpios y un antecedente de trayectoria, lo que significa un gran indicio en términos jurídicos de que la cosa puede resultar muy bien. Es un tema que venimos con tenemos una vida marca. Pregresa, como claro, tenemos marca acá. Mira, la otra vez estábamos en una reunión con mi equipo y recibí yo un mensaje, ¿verdad? Una persona que estaba diciendo que no, está bien, muchacho inteligente, joven, pero es muy verde para la política. Y yo dije, pues yo estoy orgulloso de ser verde para la política, porque eso significa que yo no soy parte de todos estos bandidos, de la politiquería, de todos estos baulaques que están aquí matando al país, secuestrando al país. Yo no soy parte de todo este ganado, ¿verdad? Porque, como siempre digo, los colorados, por ejemplo, ellos no tienen electores, ellos tienen ganado, ¿verdad? Porque son arreados para ir a las elecciones, están todo el día ahí, se les paga. Están secuestrados, están secuestrados. Claro. Y es por eso que no se invierte tampoco en educación, si es que ahí ya no vamos a ver. Entonces yo tengo orgullo de no ser parte de eso. Para mí eso es un honor. No tengo ninguna vergüenza de decir no. Son mis primeras elecciones, espero que me vaya bien, pero no tengo ninguna vergüenza en asumir de que no, yo nunca tuve un cargo político, nunca tuve nada por el estilo. No, pero lo importante, un poco para erradicar esos preconceptos despectivos de que somos verdes, no somos verdes, somos ingenuos. Sí, claro, traemos una trayectoria que implica para nosotros transparencia y empuje en lograr ciertos objetivos bajo los principios sobre los cuales sostenemos esa acción. ¿Sabes lo que pasa, Pedro? Todos nosotros, de alguna manera, dentro de la lista de la Alianza Encuentro Nacional, ya sufrimos las consecuencias de un país que no invierte en educación, que no invierte en salud, que no invierte en infraestructura, que no invierte en nada. Yo salí del Paraguay porque yo quería tener una vida mejor. Yo me fui a estudiar. Tuve la posibilidad, gracias a mi familia, de que pude salir del país y tener una educación, tener un futuro. Pero hay mucha gente que quiere eso y no puede, que no tiene cómo. Pero eso tenemos que cambiar. Exactamente, eso justamente. Yo siempre digo, yo quiero construir o ayudar a construir un país donde la gente no necesite salir del país para ser feliz, donde la gente no necesite huir de su patria, de sus amigos, de su familia, quedarse lejos para poder estudiar, para poder tener un trabajo, para poder tener una vida. El derecho de todo el mundo es tener eso aquí en Paraguay. Y eso que mencionaba ahora, y tenemos que remarcar esto, creo que en el 2023 vamos a lograr Soledad, nuestra candidata en el Ejecutivo, con Efraín. Yo creo que Efraín y Soledad en el Ejecutivo y nosotros en el Legislativo vamos a marcar una línea. Nosotros no podemos dejar solos a Efraín y Soledad
trabajando. Soledad es una técnica, es una profesional que se ha plantado en un gobierno que le quiso poner a prueba, le quiso someter, y cuando aconteció eso, tomó la decisión de decir, hasta acá llegó Aquí, y me retiro. claro. Y eso implica un mensaje para los secuestrados. Entre los colorados hay buenísima gente. Sí. Gente a la que tenemos que rescatar. Yo tengo gente dentro de mi equipo que son del Partido Colorado. Son personas bastante coloradas, inclusive diría yo, pero se cansaron del propio partido. Están cansados de la propia estructura y decidieron ayudar justamente personas diferentes. ¿Dónde van a ayudar? A mí En la concertación. Claro, a mí la gente me dice, mira, con dolor en el corazón, pero te vamos a ayudar y te vamos a votar, porque estamos cansados de este modelo. Es que estamos invitando a todos, Antonio. Esa es la concertación. Claro. Colorados, liberales, encuentristas, febreristas, movimientos campesinos que no tienen partido. Lo que tenemos que hacer es, porque nuestro componente, el que nos mira pero no participa o no está afiliado, a esa gente, la que no se tiene que ir del país, como mencionaste. Exacto. A esa gente tenemos que enviarle un mensaje que tenemos que reconquistar dos grandes fuerzas económicas, Itaipú y Yacyretá. Reinvertir, sí, y no disparar el dinero a los amigos, ¿verdad? Sino invertir en salud, en educación, para que esa gente no tenga, nos pedían hospedaje universitario en el interior, porque los alumnos que tienen que venir a Asunción o que tienen que pagarse su alquiler, sí, piden escuelas en ciertos lugares donde no existen, que no se caigan más, por favor. No vamos a estar con el discurso oficialista que tenemos demasiadas escuelas. No, tenemos demasiadas escuelas, y tenemos profesores, ¿verdad? No, nos sobra. Es que muchos de nuestros profesores son analfabetos funcionales. Eso y nuestras escuelas, que tenemos múltiples, se caen los techos. O sea, las escuelas están bajo los mangos. Vamos. Eso sí, tenemos que cortar de cabeza y reingresar esa capacidad económica. A través, lógicamente, de la chava presidencial, Efraín y Soledad, y nosotros en el Congreso Nacional, a través de un gran pacto de gobernabilidad, lógicamente, se puede hacer. Se puede hacer. Y tenemos que empezar a mirar la Corte Suprema de Justicia. Hay mucha gente que ya tiene que ir pensando en que puede salir. ¿Sí? Tiene los años cumplidos, tiene los años de servicio, pero necesitamos una Corte con un nuevo modelo funcional. Hoy tenemos que los ministros pierden demasiado tiempo en cuestiones administrativas. Tenemos que ir pensando una solución bajo la Constitución, para no estar hablando de reforma constitucional, que se puede hacer a través de la ley para fortalecer a la Corte Suprema de Justicia con buenos hombres y mujeres y sacarles el trabajo administrativo y que se pongan a trabajar con los camaristas, con los jueces y blindar en este modelo que decíamos, ¿verdad? Claro, de direccionar un poco. Pero lo que pasa nomás es que nosotros no tenemos que ver como si fuese una reforma constitucional cuando se reglamenta la Constitución. Claro. Existen formas de reglamentar la Constitución y formas legítimas y legales de hacer eso. Entonces, así como decir, no hace falta una reforma constitucional para que los ministros de la Corte no estén perdiendo su tiempo en cosas administrativas que podrían ser delegadas a otras personas que a veces no necesitarían el cargo de juez para hacer, ¿verdad? Porque el juez está ahí ¿para qué está el juez? El juez está para decidir, está para dictar el derecho y no para decir, firmar cuántos papeles higiénicos se tienen que comprar en el baño porque está faltando. ¿Verdad? Entonces eso es, y eso también debilita nuestro sistema de justicia. Absolutamente. Y ahí después tenemos, bueno, estamos hablando también sobre muchas cuestiones jurídicas, ¿verdad? Pero infelizmente, como mencionaste o te escuché mencionar la otra, la parte de las cárceles, por ejemplo, los presidios, ¿verdad? Que son realmente una universidad del crimen porque el Estado está completamente ausente. Sí. A veces hay personas que entran ahí porque por un hurto de menor. Bueno, sí. Fuiste hasta, si se quiere, magnánimo, Antonio, cuando decís Estado ausente. Yo no creo que el Estado esté ausente. Yo creo que el Estado es cómplice, está presente de una manera perversa en el sistema. ¿Por qué? Porque las cárceles son un negocio. Las cárceles hoy proponen un modelo de gestión interna de una economía marginal.
donde Claro. todo tiene precio. Todo. El colchón, la Pero- gaseosa, etcétera. ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cómo ingresa alcohol? ¿Cómo ingresa droga? ¿Cómo No, ingresan claro, ciertos es beneficios? es una estructura corrupta, ¿verdad? Corrompida, como todas las cosas en las cuales la corrupción colocó el dedito acá en el Paraguay, Claro. ¿verdad? Nuestro sistema de justicia está mal, ¿por qué? Por la corrupción. Nuestro legislativo está mal por la corrupción. Nuestro sistema educativo está mal por la educación. Nuestro sistema de salud está pésimo por la corrupción. Pero bueno, yo La creo corrupción hace que la corrupción llega a tal perversidad, como decís, que cuando vos te vas a IPS te amputan la pierna equivocada, ¿verdad? Yo creo que Entonces, tenemos, Antonio, mucho que hacer, pero uno de nuestros unas primeras misiones será integrarnos a una sociedad que necesita ser escuchada. Para mi nosotros, papá- componente de abogados, Sí. somos 65.000 abogados aproximadamente hoy. Y Mucho, nosotros ¿eh? tenemos que proteger a los abogados que sufren también las chicanas de los otros abogados, de ciertos abogados muy conectados con estructuras políticas, con estructuras económicas que perjudican al resto de los profesionales. ¿Cuántos abogados no tienen acceso? Y si tienen acceso, son deprimidos y son ninguneados Sí. por el propio sistema porque no pertenecen a la estructura. Muchísimo. Y eso va inclusive para que vos veas como todo es orgánico. Todo es orgánico. Si se mejora de alguna manera la protección de los jueces, también van a disminuir todas esas prácticas de mala fe de los colegas abogados. Porque el juez puede llegar y decirle al abogado, mira, acá yo te voy a imponer una multa, ¿verdad? Por actuar de mala fe. Sí. No puede hacer esto. No, tenemos mucho ¿Entendés? tenemos mucho por Claro. hablar. Pero se nos va el tiempo, nos va el Antonio. tiempo. Hay tanto por construir y yo creo que vamos a lograr los cambios. Yo creo Sole que vamos Efraín, a lograr los cambios y yo solamente quería una última cosita, decirte, a través de la Alianza Encuentro Nacional y a través de nuestra candidatura, hay algo muy importante que nosotros tenemos que hacer. Lleguemos al Congreso o no, no paremos de luchar, porque nosotros tenemos que devolverle al pueblo paraguayo algo que le fue secuestrado hace mucho tiempo. No solamente la libertad de poder elegir libremente, sino que el poder del pensamiento crítico también. Mi papá acostumbraba a decirme, el peor crimen de la dictadura no son las tumbas sin muertes, y sí el asesinato del pensamiento crítico del pueblo paraguayo. es así. Y eso es lo que tenemos que traer a través de ruedas así como estas, de conversaciones así como estas que le pueda llegar a mucha gente, ¿verdad? Y que nos escuchen y que de alguna manera podamos colocar ese granito de arena, ¿verdad?, en nuestro discurso para ver si así le ayudamos a la gente. Acerquemos entonces esa posibilidad de que la gente reivindique su derecho Sí. a pensar, porque hoy la gente se siente muy cómoda con que le digan lo que tiene que hacer. También es corresponsabilidad, pero involucrémosle porque ellos tienen que ser parte del cambio. Si no los hacemos sentir parte, ellos no van a acompañar este proceso. Entonces nuestra misión es involucrarla a ellos en la toma de decisiones legislativas. Claro, nuestro objetivo es ese. Así es. ¿Verdad? Que ellos, principalmente los jóvenes, que se concienticen y que utilicen el voto para elegir cuál es el país en el que ellos quieren estar mañana. Vamos a llegar al poder, Antonio, y llegamos no por 5 años. Este movimiento No, esto tiene va- que va- quedar 20, 30 años porque tenemos que cambiar y tenemos Hay que dar mucho por alternativas. hacer y No vamos solo- a demorar un sí. tiempo, pero lo bueno es que no tenemos miedo al trabajo. No vamos a hacer alternancia solamente, vamos a hacer Claro. alternativa para cambiar las cosas. Y hasta acá llegamos en hora de hablar y no puedo despedirme sin dar las gracias a Espacio Mayor que nos brinda justamente la posibilidad de reunirnos en este diálogo y por supuesto vamos a seguir trabajando en el componente de escuchar a la gente porque llegó el momento, es hora de hablar. Gracias, Antonio. Pedro, muchísimas gracias. Un abrazo. Y bueno, buenas noches a todos y para la próxima estoy a disposición. Estamos ahí.